Bien, amables amigas y amigos de YouTube, televidentes, porque esa distancia. Hay un autor italiano que habla de que estamos en la sociedad teledirigida. Él falleció ya hace unos años cuando él hizo ese anuncio y tiene razón. Ahora es que de verdad estamos en la sociedad teledirigida. Y ustedes son los que nos dirigen a nosotros, no soy yo, son ustedes. Vamos a ver, porque ustedes han hecho preguntas y hay que respondérselas. Vamos a ver, la primera. Raymond Cabreja pregunta: Víctor, ¿y por qué nadie pudo entrevistar al chofer de Trujillo, Zacarías? Bueno, Zacarías era un personaje de esa época de entonces, muy fiel a los secretos y muy fiel a Trujillo. Zacarías era de un tipo de formación que se llama de guardia viejo. Yo creo que por eso no quiso. Yo sé de varias personas importantes que sí hablaron con él en privado, pero él decía que él no daba declaraciones públicas. Y sí, cuando él estaba en el hospital interno después del 30 de mayo, estuvo en el hospital militar Enrique Ligó Seara, que se le decía Marión, hoy es un hospital universitario, que está en la avenida Correy y Cidrón, en los linderos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él ahí dio unas declaraciones, pero imagínense, esas declaraciones fueron publicadas, pero existía el lápiz y el papel y la borra y el chequeo, y lo que decía Zacarías, o lo que dijo que se publicó, fue con mucho cuidado y con pinzas. Después, cuando se instrumentó, se preparó el expediente, tanto de los fiscales, el de los fiscales como el de juez de instrucción, para procesar o someter a juicio a los participantes en el complot del 30 de mayo, entonces hay dos declaraciones de esas firmadas por Zacarías. Yo veo en eso la razón por la cual él nunca dio entrevistas. Además, creo que no era una persona, yo no lo conocí, pero personas que lo conocieron me hablaron de él. Creo que no era una persona también con suficiente capacidad, ¿verdad?, para poderse someter a lo que llamamos hoy una entrevista. Ahora, un detalle es el siguiente, ya sobre lo que ocurrió el 30 de mayo y la conducta de Zacarías esa noche. Evidentemente que Zacarías peleó y combatió. Ahí están las heridas que tiene. Bueno, y si no combatió fue porque quedó desde el primer momento inhabilitado para combatir, pero combatió. Y yo creo en lo que se le atribuye que él dijo, que Trujillo dije, espérate, vamos a pelear. Porque Trujillo han tratado de minimizar el valor de Trujillo, independientemente de que Trujillo fuera un asesino, un criminal, como se le quiera llamar. Trujillo no fue un cobarde. Entonces Zacarías disparó con una ametralladora, resultó herido, quedó tendido a un lado en el pavimento, en lo que hoy se llama la autopista 30 de mayo, que era la carretera que conducía a San Cristóbal. Y después que se fueron los que atentaron contra Trujillo, él parece que recuperó el conocimiento y cruzó a pie, por eso era un bosque, un monte, desde ahí hasta la avenida Independencia. Encontró unas personas que residían en ese bosque, que también lo ayudaron a caminar porque estaba muy mal herido. Pero eso es lo que sabemos de Zacarías. Vamos a ver cuál es la próxima pregunta. Juan J. Peralta pregunta: ¿por qué no le dejaron en el lugar que lo mataron a Trujillo su cadáver? Bueno, esa es una de las preguntas más interesantes, porque pudieron haberlo tirado al mar también, ¿verdad?, con todo y vehículo, para que no quedaran rastros. Eso pudieron haberlo hecho. O escondido, no simplemente dejarlo tirado. Es una de las grandes preguntas. Y yo voy a especular un poco.
Y voy a especular, sugiriéndoles que vean la entrevista que yo le hice al general Antonio Inver Barrera. Esa entrevista fue realizada en el año 1999. Y ahí, precisamente, yo le pregunto de que por qué llevaron el cadáver de Trujillo dentro, ¿verdad?, del baúl del carro de Antonio de la Maza y lo dejaron en la casa de Juan Tomás Díaz. Vamos a ver una foto del solar vacío de la casa y en un video que nosotros tenemos por ahí también aparece la casa destruida ya. Y creo que tenemos imágenes recientes de qué es lo que hay ahora. Ahí hay un solar que ahora se ha convertido en un parqueo, pero esa casa, quiero explicar todos esos detalles. Esa casa perteneció a la familia de Luis Felipe Mejía, que es el autor de un libro que se llama De Lilisa Trujillo. Sí, lo puede conseguir, pero creo que está allí en la biblioteca. Vamos, consíganmelo para completar. Yo se lo voy a mostrar. Esa casa donde se residía está aquí, en la entrada, aquí, en la biblioteca en la entrada. Ese libro fue escrito por Luis Felipe Mejía. Luis Felipe Mejía, o la familia de él, o sus descendientes, o sobrinos, o hermanos, esa familia, Felipe Mejía, el autor de ese libro, era la propietaria de esa casa. Esa casa daba desde la César Nicolás Penson a la Moisés García, es decir, de sur a norte. La entrada principal estaba por el sur y por el norte también se podía entrar, porque atrás entonces en el patio estaba el garaje, que fue donde fue llevado el carro, el automóvil de Antonio de la Maza con el cadáver de Trujillo en el baúl. A Antonio Inver Barrera yo le pregunté, ¿y por qué lo llevaron? Digo, para que lo viera, para tirárselo ahí. Especulación entonces. Para mí, que eso explica el hecho de que entonces había algunas desavenencias dentro del grupo. Unos días después escribió un texto que se conoce de puño y letra, don Modesto Díaz, que era uno de los cerebros políticos de esa conspiración contra Trujillo, amigo de Trujillo, pero ya en ese momento alejado totalmente de Trujillo, de arrepentimiento por haberse realizado ese complot que él había sugerido que no se hiciera en ese momento. Antonio de la Maza y Antonio Inver Barrera, que era el que iba conduciendo el vehículo, estaban de acuerdo totalmente, y otros más, y los que fueron todos, esa noche a la avenida George Washington. Pero parece que había otros que no, que entendían que ese no era el momento. Yo siempre he dicho que Antonio de la Maza fue el motor del hecho del 30 de mayo, que fue un hecho heroico. El alma, como le dije yo en la entrevista a don Antonio Inver, el alma del 30 de mayo fue Antonio de la Maza. Los otros también fueron importantes, pero él fue el factor de que esa noche, definitivo catalizador de ese acontecimiento heroico del 30 de mayo. Y Antonio Inver dice, se lo llevamos para que lo vieran. Juan Tomás Díaz no estaba en la avenida esa noche, y era el hermano de Modesto Díaz. Era gente también que pensaba más políticamente, que parece que quizás ese no era el momento más conveniente para ellos, para tomar el poder, y lo demostraron después las circunstancias y las cosas que ocurrieron. No pudieron tomar el poder. Quizás ese no era el momento exacto.
en que estaba todo preparado. Y fue tan así que a 1 kilómetro aproximadamente, o 2 kilómetros de donde ocurre el acontecimiento, estaba el general Arturo Espaillat, ese que mostramos en un programa anterior, que estaba en Italia y estuvo en España con Trujillo cuando se firmó el concordato, y que 2 años después, en el 56, participó en el secuestro de Galíndez. Y ese señor, cuando oyó los tiros desde el restaurante El Pony en la ciudad ganadera, 1 o 2 kilómetros del sitio del atentado, salió para la casa de Pupo Román, que era el secretario o ministro de las Fuerzas Armadas, José René Román Fernández. Y ahí parece que se paró todo, porque no se sabe realmente cuál fue el papel definitivamente de Arturo Espaillat. Pero tampoco se ha podido probar que Pupo Román, el secretario de las Fuerzas Armadas, estuvieran realmente implicados totalmente en el complot, como dicen sus hijos. Entonces, miren, aquí apareció finalmente el libro. Ese es de Lilís Trujillo, el que yo le hablaba. Es uno de los mejores libros, desde el dictador Lilís a Trujillo. Pero interesante, porque aquí está descrita también la muerte de Mon Cáceres, aparte de la de Lilís. No habla del atentado del 30 de mayo, habla de la dictadura de Trujillo y cómo se desarrolló. Y yo me mostraba ese libro y lo mencioné porque decía que la residencia donde llevaron el cadáver de Trujillo, que era donde vivía en ese momento Juan Tomás Díaz, en la César Nicolás Penson, calle César Nicolás Penson de Santo Domingo, cerca de la Embajada Americana, a 1 esquina, 2 esquinas de la Embajada Americana, fue que lo llevaron. Pero a 2 esquinas de la casa de Trujillo también, y a 3 esquinas de la casa de Antonio de la Maza, y a 3 o 4 esquinas de la casa de Pupo Román, y a 5 esquinas o 6 esquinas de la Nunciatura Apostólica, donde estaba el representante del Papa. Esa casa perteneció una vez a Luis Felipe Mejía, y el gobierno dominicano, o a la familia, a los herederos, a los sobrinos, a algún hermano, era de esa familia. Pero Luis Felipe Mejía y sus familiares estaban en Venezuela, eran enemigos de Trujillo, se habían tenido que ir del país, el Estado se la incautó. Entonces, Juan Tomás Díaz era propietario de un solar en lo que hoy se llama Cristo Rey, en la calle donde estaba la 40, y esa casa donde se instaló el centro de tortura de la 40 fue una vez de Juan Tomás Díaz y se la permutaron. No quiere decir para nada, ni lo estoy insinuando, mucho menos, que Juan Tomás Díaz diera su casa consciente de que se iba a utilizar como la casa de torturas de la 40, no. Pero si ustedes buscan el libro El complot develado, pueden ver ahí la casa. O sea, por eso lo referí, porque fíjense cómo son las ironías de la vida y de la historia. Bien, vamos a ver la próxima pregunta. Con relación al carro donde iban Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz el 4 de junio de 1961, Francisco Liriano pregunta, ¿quién era el chofer del carro público? Bueno, en la época se sabía, quizás se conoció, pero a eso no se le dio mucha importancia, así que no sabemos y no podemos responder esa pregunta. Vamos a ver. Con relación al atentado de Antonio Inver Barrera, hicimos un video. Pero, perdón, sí puedo decir algo, pero antes de responder esa pregunta, porque este es un programa espontáneo por YouTube. Espérense. Yo lo que sí puedo decir, si no puedo decir el nombre del chofer, yo sí puedo decir, porque fue lo que me contaron, averigüé, gente que vivió esas cosas, y por lo que se ha escrito, que Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, que estaban en la casa del doctor Robert Rick Cabral. Ese nombre del hospital infantil de la ciudad de Santo Domingo es por Robert Rick Cabral. Ellos estuvieron ahí desde la noche del 30 de mayo hasta el domingo 4 de junio. El 30 de mayo era martes. Digamos desde la madrugada del 31 hasta el domingo
4 de junio. Ese día, las otras 2 personas también que estaban con ellos ahí, que era el doctor Marcelino Vélez Santana y Salvador Estrella Zavala, también salieron de la casa. Lo que pasa es que Marcelino Vélez y Salvador Estrella Zavala se fueron por otro lugar y los apresaron o se entregaron. O los apresaron. Pero Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, armados, bajaron, es decir, fueron en dirección norte-sur por la calle Cervantes, que es esa calle que comienza en la Avenida Independencia, donde está el local del Partido de la Liberación Dominicana, y termina en la Avenida Bolívar, ellos en dirección contraria, es decir, norte-sur, porque la numeración de las calles siempre son sur-norte. Ellos se fueron en dirección norte-sur, y cuando llegaron a la Avenida Independencia, ahí tomaron un carro del Concho. Yo no sé si cambiaron del vehículo, pero es probable que nunca lo cambiaran el vehículo. Y tenían dinero, y lo contrataron, y anduvieron por la ciudad. Fueron hasta un restaurante que estaba en la Avenida San Martín, llamado El Londres. Y después estuvieron por la López de Vega, y se pararon en la casa del doctor Manuel Pitaluga Aníbal. Eso sí es cierto, porque el doctor Manuel Pitaluga Aníbal era el abogado de Antonio de la Maza. Con relación al atentado al general Antonio Inver Barrera, Wagner T. pregunta, ¿se llegó a saber quién atentó contra su vida o por qué? Hicimos un video sobre eso, pero vamos a responder la pregunta brevemente. Bueno, ya yo en un programa anterior que les sugiero que lo vea, expliqué con detalles qué pasó con ese atentado. Los nombres, supuestos nombres, se saben, ¿verdad? Pero como no hubo una investigación formal de la justicia y un expediente con los nombres, uno no sabe si son ciertos o no, pero parece que esos son. Pero eso se quedó así en el anonimato. ¿Por qué atentaron contra él? El atentado, el origen de ese atentado, la razón o el motivo fue que el general Antonio Inver Barrera participa en la muerte de Trujillo. El gobierno al año siguiente del Consejo de Estado lo hace general, nunca fue militar, pero lo hace general como una forma de preservarse. Adquirió mucho poder político y mucha influencia Antonio Inver Barrera. En el año 1965 formó, por instrucciones de los americanos, de las fuerzas interventoras, un gobierno llamado de Reconstrucción Nacional, es decir, tenía fuerza política. Cuando termina la guerra civil y se producen los acuerdos con el gobierno constitucional de Francisco Alberto Camaño Deñó, mediados por la OEA, el general Antonio Inver era ahí, estaba ahí, y era una figura político-militar. Pero Joaquín Balaguer, que había estado gobernando la República Dominicana antes, que había participado en la época de Trujillo, gana unas elecciones el 1 de junio de 1966, comienza a gobernar el 1 de julio en situaciones muy difíciles para la economía y el país en general, y el general Antonio Inver Barrera no se daba cuenta de que ya no era él una figura decisiva, aunque podía tener influencia. Comenzó a visitar los cuarteles militares, y el ministro de las Fuerzas Armadas, que así se llamaba entonces, después fue que le pusieron de nuevo en la Constitución secretario de Estado, ministro Enrique Pérez y Pérez, nombrado desde febrero del 66, de 1966, por el presidente provisional Héctor García Godoy. Balaguer lo confirmó. Fue hasta el 70, ministro de las Fuerzas Armadas, le advirtió públicamente que dejara de visitar los cuarteles militares, pero lo mismo el presidente Joaquín Balaguer dio unas declaraciones al general Inver que deje de estar visitando los cuarteles militares. Bueno, en el mes de marzo, el 21 de marzo del año 1967, 4 sujetos en un vehículo le entraron a tiro, y eso fue lo que pasó. ¿Quiénes fueron? El general Antonio Inver Barrera me dijo, fueron la gente de Balaguer. ¿Quién ordenó el atentado? Ese es el gran misterio. Pero no fue Joaquín Balaguer.
Próxima y última pregunta de este video, hasta el video de la próxima semana, que también vamos a estar respondiendo más preguntas, entonces pueden dejar preguntas debajo de este video. Muy bien, muy bien. Para responderlas. La pregunta la hace Eric Espinal. Don Víctor, hable sobre el famoso tiro de gracia que le dieron a Trujillo en el mentón. ¿En verdad le dieron el tiro de gracia? No, eso no es cierto. A Trujillo no le dieron tiro de gracia. Y el primero que lo desmiente es un testigo de los hechos, el general Antonio Inver Barreras. Trujillo no se le dio tiro de gracia. Lo que se cree es que como el vehículo de Trujillo iba transitando así y viene el vehículo que maneja Antonio Inver y al lado va a la derecha, en el asiento de adelante, Antonio de la Maza, detrás iba el teniente Amado García Guerrero y Salvador Estrella Sadalá, pero Antonio de la Maza le disparó primero antes de rebasarlo, por eso el vehículo, y vamos a ver la fotografía, la veremos en un momento, tiene un boquete grande por atrás. Se fue con un tiro de escopeta, porque eso fue con una escopeta que prepararon especialmente con unos bolines de caja de bola de rodamiento de automóviles. Pero después ya cuando va lado con lado, Antonio de la Maza le tira de nuevo. Y Trujillo, porque eso fue rápido, parece que llevaba el brazo así, ¿verdad? Extendido hacia la izquierda. Al mirar así, parece que le dio ahí. Eso es lo que se cree. Más que tiros de frente, ¿verdad? Ya de cuando se inició el combate, porque ahí ya Trujillo, cuando se desmontó del automóvil, el puente dental, él tenía un puente dental, se le cayó dentro del automóvil, donde fue, creo que fue dentro que se encontró. Yo entrevisté al doctor Abel González sobre ese tema, donde da muchos detalles, y que vio el cadáver de Trujillo y fue de las personas que le pusieron formol, porque se habla de que se embalsamó el cadáver. Realmente lo que se hizo fue ponerle mucho formol. En eso consistió el embalsamamiento del cadáver de Trujillo. Pero no hubo tiro de gracia, no hubo tiro de gracia. Así que hasta la próxima, amables amigas y amigos de este programa en YouTube.